con Ismael Rodríguez en el Museo de la Memoria. ¿Qué es estos cuadros? Bueno, esta es la experiencia que vengo haciendo ya en Europa, trabajando con el reciclaje, pero allá lo hacíamos como proyectos sociales. Al final se definió en cuadros, en obras, yo lo he definido ahora aquí en obras, un poco para traer la experiencia que se hizo allá con personas en riesgo de exclusión. Por eso es una especie de instalación en la cual hay un vídeo que explica un poco el trabajo que se hizo allá en España, puntualmente en Galicia, con los ayuntamientos y con personas en riesgo de exclusión, y cómo a través del reciclaje, ¿sí? Y a través, primero, antes de eso, de la arteterapia, utilizando el reciclaje como medio para el desarrollo personal, social y laboral de estas personas, ¿no? ¿Desde qué año has empezado con esto? Uy, empezamos instintivamente en el año 93 con Selva Rubiales en la cárcel de Miguelete, 94, con un proyecto que duró un año y era muy instintivo, ¿no? Lo hacíamos desde el arte. Luego en Europa, cuando estuve allá, estuve viviendo, lo que fue que llegó hasta mí una formación de arteterapia, la cual hice, y fue ahí cuando un poco empecé a emplear todas esas herramientas para el desarrollo social. ¿Desde cuándo y hasta cuándo estás con la exposición? La exposición es una instalación que tiene varios puntos de encuentro, que empieza hoy, 31 de julio, y acaba el 23 de agosto, y va a haber 2 fines de semana de encuentro de arteterapia y una mesa redonda de arte, salud y sociedad. ¿En dónde es? Va a ser aquí mismo en el MUME. ¿Qué días? Los días sábado 6, va a ser todos los sábados de 16 a 18 horas, van a ser las propuestas, y van a ser los 3 sábados siguientes. Ahora recuerdo el sábado 6, el siguiente es la mesa redonda y el siguiente será la siguiente etapa de arteterapia. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias. Cambiando, mudando. Y hubo gente que... ¿Y esa gente siguió después? Hubo gente que después se juntaron puntualmente, se hizo una asociación, claro, y después se fueron juntando, y después la vida los va llevando a diferentes sectores. claro, ¿no? Nada de lo que hago, pero lo hago igual. Está bien, eso pasó. Bueno, claro, lógico, no, pero a mí me gusta el positivismo y fue La exposición hoy de arte in box. Que arte in box viene a ser arte en la caja, ¿no? Algo así. Algo así. Y es una de las exposiciones que seleccionamos este año con la presentación del proyecto que hacemos todos los años. El museo hace una convocatoria para presentar proyectos para exposiciones, actividades artísticas. Ismael presentó esta propuesta, bueno, nosotros la vimos muy buena, muy interesante. Sobre todo por toda esa parte que ustedes ya vieron, que es cómo trabajar con una cantidad de materiales que a veces decimos que son materiales desechables, y en esta cultura de usar y tirar nos desprendemos de muchas cosas que pueden tener otra mirada y otro uso, ¿no? En realidad nos estamos remitiendo también a una memoria de otras épocas donde ese tipo de materiales se volvían a usar, ¿no? Nos podemos referir a nuestros abuelos, nuestras abuelas, cómo utilizaban y reutilizaban una cantidad de materiales que ahora directamente se tirarían, ¿no? Nosotros hacemos trabajo, como museo hacemos trabajo en el barrio, con las comunidades que nos rodean, y una de las líneas de trabajo es, bueno, recuperar esos saberes que las comunidades tenían y que en algún momento perdieron, ¿no?
cómo recuperar todo eso. Y bueno, ahora por ejemplo con el tema de la pandemia, el tema de la emergencia alimentaria también, bueno, empezaron a surgir las huertas familiares, comunitarias. Nosotros, bueno, rápidamente instalamos una huerta en el museo y empezamos a vincularnos con la red de huertas que hay en el barrio, donde la gente empieza a tomar y a hacer conciencia del tema de la alimentación desde otro lado, ¿no? Cómo producir ella misma sus alimentos como hacían nuestras abuelas, ¿no? Que todas nuestras abuelas tenían su pintita en los fondos de la casa y producían los alimentos. Algunas cosas compraban el azúcar o compraban la harina, pero gran cantidad de alimentos se producían en la casa. Y eso tiene que ver con esas saberes y habilidades comunitarias que a veces se pierden. Y hacíamos ese vínculo con este trabajo de Ismael, ¿no? Cómo recuperando materiales y también técnicas, ¿no? De trabajo que se incorporan a lo artístico, ¿no? Y Mirta decía que el vínculo tenía con la Bauhaus y con los constructivistas rusos, ¿no? También hay un vínculo porque la Escuela de Arte de la Bauhaus hacía esa integración entre arte, artesanía, diseño industrial, donde bueno, se unían cosas que en algún momento se habían separado, pero lo visualizaban como un todo, ¿no? Y Ismael a su vez no trabaja solamente la creación artística en sí misma tiene un valor, sino también lo trabaja desde un punto de vista del desarrollo personal, humano de las personas, ahí ese vínculo con, bueno, el equilibrio, la salud, y cómo trabajar con personas vulneradas, con el arte para ese desarrollo personal y comunitario de las personas, ¿no? Utilizando la creación artística. Bueno, todo eso nos pareció maravilloso y nos parecía muy interesante hacer las propuestas de talleres que hace Ismael, bueno, hacerlas en el contexto de la exposición, tener un ciclo de talleres. Entonces les agradecemos estar, por supuesto, ahora dentro de un rato va a venir el chocolate, va a estar muy rico, y le damos la palabra a Ismael, a ver que nos cuente todo ese proceso de trabajo que ha hecho además en España, también en Galicia. Bueno, muchas gracias, Sergio. Bueno, primero agradecer al museo por seleccionar el proyecto y las personas que estuvieron trabajando aquí conmigo en este proceso, ¿no? Creativo, que me han ayudado también a poder hacer una puesta a punto de todo el trabajo que un poco he venido desarrollando estos últimos 15 años. Quizás empezar desde los inicios. Hoy me comentaba cómo empezó todo esto. Quizás empezó en Miguelete, en la cárcel de Miguelete, cuando trabajaba con menores infractores en el año 93, 94, con Selva. Lo hacíamos de una forma instintiva, ¿no? Lo que traíamos de lo que aprendíamos de los talleres, lo íbamos haciendo, pero muy instintivamente, y a partir de ahí trabajábamos con los chicos que tratábamos de contener en aquel momento. Luego me voy a España y bueno, y ahí empiezo a trabajar en otra parte, que era diseño y publicidad durante varios años, hasta que me llega a mí una formación de arteterapia Hauska, de orientación antroposófica, que venía de Suiza para ser dada en Pontevedra. Y yo estaba en aquel momento trabajando en el Centro de Control del Medio Marino, en el Intecmar, con unos proyectos, y bueno, me anoté por casualidad, llegó a mí, porque una persona vio la obra que había hecho en un bar y me invitó. Y cuando quise acordar, había dejado ya toda la parte, en cierto modo, entre comillas, de publicidad, y ya me dedicaba a trabajar para los ayuntamientos de Galicia, ¿sí? En proyectos sociales con adicciones, violencia de género, colectivo gitano,
En general eran con menores infractores, ¿no? Eran problemáticas sociales, es decir, no había cambiado nada de aquel 93 a hoy, digo, pero con otras herramientas para poder trabajar con estas personas, y unas herramientas la verdad que son maravillosas, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos con proyectos y luego se dio que en Pontevedra empecé a trabajar con adicciones puntualmente y desarrollamos con el equipo de trabajo primero un trabajo personal, porque si la persona no se trabaja no puedes cargarla con otras cosas, es decir, primero tiene que encontrarse para poder desarrollar otras tareas, encontrarse con los demás. Y empezamos desde ahí, desde la terapia, y claro, en este caso las personas, por eso ven tanta estructura, tanta geometría, cuando trabajas con adicciones la estructura es importante, ¿no? Y ahí tienen que ver un poco la arteterapia, ya que apago, y tiene que ver un poco la arteterapia. Entonces empezamos trabajando con la geometría. La geometría se transformó en Tetris, y el Tetris se transformó en escultura. Y claro, pero ellos querían dar un paso más, entonces al final se transformaron esos en objetos como pueden ser lámparas, ¿no? Y eso sí, ya lo visualizaban como algo útil, ¿no? Pero no cualquier lámpara, sino hechas también con arte, ¿no? Darle algo trascendental, ¿no? Y también trabajar el reciclaje a través de el cartón. Fue así que se montó toda una exposición, se hicieron instancias también de encuentro para diferentes tipos de colectivismos y desarrollamos todo eso. Luego hubo una depresión y bueno, la gente que fue al paro pues empezó a colaborar con nosotros, con los que sabían, y se trabajaron en equipos de diseño, ¿no? Y ya la gente empezó a salir a complementarse y a integrar también esas personas, entre comillas, que tenían problemática a nivel de adicción y trabajaban juntos fuera en proyectos que eran personales, arreglar casas o arreglar locales o lo que fuera. Eso fue el desarrollo durante casi 6 o 7 años, ¿no? Y la verdad que bueno, después ya cada uno hizo su camino, ¿no? Entonces eso es un poco el desarrollo. ¿Qué pasó? Que yo seguí trabajando después en otros ámbitos, dentro de Santiago de Compostela con el tema de problemas psiquiátricos, seguí trabajando también toda la parte esta, y bueno, y fuimos desarrollando otras instancias, y después seguí con violencia de género y bueno, y menores. También después trabajé con mayores. Y al final, bueno, empecé a desarrollar la parte artística dentro de este ámbito, es decir, el reciclaje, el usar materiales que tiramos, que desechamos, y darles otro valor añadido, ¿no? Es decir, siempre podemos darle otra vuelta más a esas cosas y aprovecharlos para darle otro valor, ¿no? Y eso es un poco la excusa de esta exposición, ¿no? El poder estar acá y poder mostrar este trabajo, aparte del encuentro con todos ustedes, que os agradezco que estéis aquí acompañándome y arropándome, ¿sí? Y bueno, yo creo que es un bonito lugar para celebrar todo esto, ¿no? Tanto la exposición, la gente amiga, los nuevos amigos y bueno, los encuentros, que es un poco lo que hablaba con Elvio al principio, ¿no? También es un encuentro, ¿no? Esto también. Entonces creo que a partir de ahí construir. No tengo nada más que decir, que disfrutéis de la exposición y bueno, muchas gracias. Lo que sí os aviso es que va a haber 2 talleres de arte, para los que se quieran anotar, de arte terapia, que van a ser aquí mismo, en el museo. Van a ser los sábados de 16 a 18 horas. Va a ser el día 6 y no sé qué otro más. El 20. El 6 y el 20, muchas gracias. El 6 y el 20. Y después va a haber una mesa redonda con instancias que tienen que ver con arte, sociedad y salud, ¿no? Arte, salud y sociedad, que va a ser aquí mismo, ¿no? Sí, la idea de la charla es, bueno, reflexionar cómo en distintos ámbitos se utiliza la expresión artística para, bueno, como un elemento de integración social, ¿no? Y de desarrollo de las personas. Eso es lo que decíamos allá, esto es una adicción, básicamente.